Bueno, ¿qué dices, querido? ¿Qué tal yo? Bien. Sí. Leía esta mañana un poco de mi Sagrada y dice, el primer recuerdo que tengo es que me llevaba a mi padre a hombros. Se veía una suerte de colina. Y nadie dice así textualmente, que creo recordar, nadie se pregunta por esto. Dice, ¿cuándo comencé yo a saber que yo soy? Dice, hasta entonces yo no tengo recuerdo ninguno. Luego él continúa y dice, la semilla de este saberse ser estaba ya latente, pero yo no me había enterado. Eso es la manera que él de decir que tiene, que hasta entonces él no tenía conocimiento ninguno de ser ni de no ser. Con 4 años, 3 años, la edad en la que uno viene a enterarse. Y nadie investiga sobre cosas tan simples. Que es una cosa muy reciente. Visto desde aquí. Ahora este conocimiento de ser tiene, según su cómputo, 65 años, según su cómputo. Pero es su cómputo, su tiempo, no el mío. Yo no tengo tiempo, es decir, antes de venir a saber que yo soy, pues ¿qué puedo yo decir? ¿De qué me quejaba yo? ¿Y a quién? ¿Qué realización buscaba? ¿Qué entendimiento? Es decir, ¿cuándo comienza uno a querer entender? Cuando empiezas, cuando ve y se da cuenta que ve. Entonces empieza la cosa de decir, adquirir conocimiento o tratar de averiguar qué es eso que está viendo. Pero si uno no ve, ¿qué conocimiento va a buscar? ¿Cómo decir? De nada en absoluto. Es decir, cualquiera que sea nuestra experiencia, sea buena o mala, pues simplemente no estaba. En el momento en que despertamos, es porque ya estábamos ahí. Si no, no despertamos. Si vienes a sentir, es porque ya estás ahí. Si no, no sientes. Entonces, antes de que la experiencia dual, sujeto-objeto, se produzca, pues no hay planteamiento alguno sobre cuestión ninguna, y no lo ha habido jamás. Y está todo resuelto porque no hay siquiera planteamiento. O sea, no hay resolución de ningún problema, ni solución de ningún conflicto, ni disolución de ningún compuesto, porque no existe. No hay eso. Tampoco hay lo que se llama ganar de existir. Normalmente se dicen deseos. Pues claro, los deseos son los hijos y los nietos de lo fundamental, que es el deseo, el único. El padre es el deseo de existir, de ser. Para eso necesitas un cuerpo. Y ese solo puede aparecer
cuando el conocimiento está. Porque antes de que el conocimiento de que yo soy esté, y ya para eso tiene que estar el cuerpo, y ya tiene que estar el niño, no hay planteamiento de deseos ni de nada. Es decir, antes del primer recuerdo no hay nada. Aunque el niño tenga 4 años, 3, 2, los que quiera que sea. Es decir, que hay un funcionamiento totalmente espontáneo, que funciona por sí solo. Hace un momento estaba diciendo José Luis, me hablaba de los cambios que la gente se propone operar en sí mismos a través de esto, del otro, de lo más allá. Dice que él se daba cuenta ahora de que eso es imposible, total y absolutamente imposible, porque lo que nosotros llamamos yo es el último mono de la compañía. Aparece a los 4, a los 5 años, después de que todo está hecho, todas las tendencias, el carácter, todo está ya. ¿Comprendes? Y ese yo no va a decidir. Se decide por él. Y entonces él dice, pues entonces yo me he enamorado, pues entonces yo quiero, pues entonces esto, pues entonces lo otro. Y sobre todo eso, como eso no es nuestro, es totalmente espontáneo, es lo que es el deseo de existir, el deseo de persistir, lo que en Siddhartha Maharaj llama amor. Amor significa deseo de persistir. Dice, este yo soy, esta eseidad, esta consciencia, esta cognitividad, como lo llama de muchas maneras, su naturaleza es desear persistir. Es decir, y a muchas gentes que van allí les dice, porque ahora lo leo, antes lo traducía y tras traducirle se pierden muchos matices. Lo traduces bien, pero no pierdes un poco el hilo de lo que está diciendo, ¿no? Entonces al leerlo es mejor. Les dice, muchas gentes les dicen, no venga usted aquí porque lo va a perder todo. Va a perder su sentido de ser un hacedor, que es lo que es todo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, cuando usted se da cuenta de que en realidad lo que usted cree su vida es una cosa que está siendo vivida por la consciencia, que dispone de miles de millones de vidas al mismo tiempo, pues verá que usted es nada. Es decir, si es eso, usted es nada. Y sin consciencia, pues investigue todo lo que pueda sin consciencia. Sin la consciencia. Cuando la consciencia no está, significa. Dese usted cuenta de eso. Cuando la consciencia no está, hábleme de usted entonces. Dígame algo de usted. No cuando ella está, que es la creadora de todos los problemas. En el momento en que aparece el conocimiento, la conciencia, el sufrimiento está servido. No hay, alguien el otro día me contradecía en un email, dice, no, pues es que según una experiencia que había tenido, yo no digo nada, no sé si lo oirá luego esto. No digo nada, pues no tengo nada que decir, no tengo nada que argumentar contra personas que nada en absoluto, porque cada uno tiene su experiencia, es decir, pero todas las experiencias necesitan al experimentador. Y si el experimentador no está, no hay experiencia. Todas. Es decir, por muy grande que sea la visión que tenga uno, por muy grande que sea el Dios que adore, está el Dios, está el adorador, está la visión y está el que la ve. Y el que la ve siempre es más grande porque la abarca. ¿Qué quiere decir eso que es más grande? ¿Eso supone algún alivio para nosotros? Pues no, porque nosotros somos más allá. Nosotros no somos ni el experimentador ni la experiencia. Somos completamente diferentes, totalmente, no tenemos absolutamente nada que ver, ni punto alguno de comparación. Es decir, llega un momento en que es así. Es decir, toda esta cosa de encanto que aparenta tener el estado de vigilia o lo que se llama vivir, llega un momento en que, debido a la comprensión real de lo que uno es, desaparece. Es decir, yo entiendo perfectamente, es decir, hay personas que tienen 90 años y dicen,
10 años más no me vendrían mal. No, hay otras personas que ya tienen suficiente, que es bastante más de lo que hubieran soñado nunca. Es decir, ni en el más loco de los sueños hubiera yo podido pensar, o tener la intuición o algo, es decir, porque no había conocimiento de que un estado tan perverso como es este pudiera existir. Comparado con su ausencia, esto es una cosa completamente perversa, es decir, mala. Y no tiene solución, porque no está en nuestro poder esto que nosotros pensamos ser, este yo que nosotros queremos ser, que podemos intervenir de alguna manera, arreglar un poquito aquí, un poquito allá. Todo eso es falso. Todo viene dado. Esta noche cuando nos acostemos no sabemos ni siquiera si nos vamos a dormir. No sabemos nada. Y ese no saber nada es exactamente lo que es nuestra naturaleza real. No, yo al decir no sabemos nada no me quejo, es que estoy viendo que no sé qué es esta fantasmagoría, esta cosa, he dicho perversa, sí. Realmente desagradable decir también, no son palabras mías, porque yo sea especialmente gafe, ¿no? Simplemente uno se da cuenta finalmente de que efectivamente esto es un gran fraude, de que parecía una gran promesa y que funciona solo, que uno no interviene. No interviene, es decir, lo que nosotros llamamos yo, esto que nosotros llamamos yo identificado al cuerpo, yo Pedro, yo soy este, eso es un concepto, es una creencia, es una ficción, es decir, esto funciona solo igual que cuando soñamos. Aparece el sentido de presencia en medio del sueño profundo y inmediatamente que aparece el sentido de presencia, pues aparece el sueño, empieza uno a ver lo que ve y no hay explicación, simplemente. Ni libro de instrucciones, ni nada de nada. Claro. A ver, ¿qué tienes que decir sobre este tema, querido mío? Rafa. Lo que has dicho antes de investigue usted sin la consciencia, ¿eso cómo se hace? Investigue usted cuando la consciencia no está, vea usted lo que es eso. Pues eso, véelo, como aquí se ha dicho, hace 80 años. Lo único que vas a averiguar es todo lo que no estaba. Lo que es, no lo averiguarás jamás porque eso es tú. Tú no puedes convertirte a ti mismo en un objeto de ti mismo. Y no hay ninguna necesidad. Es decir, entonces el conocimiento no estaba. Y cuando nos dormimos tampoco. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones entonces? A ver. Si este sentido de presencia no está, ¿qué te inquieta a ti? Nada. ¿Qué puede inquietarte? Todo depende de él. Todo lo que nosotros pensamos que es, lo que las gentes llaman lo real. Las gentes llaman real a la vigilia. Lo que las gentes llaman lo real depende del sentido de presencia. Es real solo para ellos, es decir, solo para ellos. En el momento en que ese sentido de presencia está, cuando el sentido de presencia no está, esa cosa que parece real, ¿a dónde ha ido? Es decir, a ninguna parte. No, es decir, ¿se ha esfumado? Tampoco, es decir, porque no es como una nube que se esfuma, o se disuelve, tampoco se ha esfumado, es decir, simplemente no es, no tiene, no es. Es decir, por eso decimos desaparece, que es una palabra que se puede acercar, porque en un instante desaparece, pero normalmente cuando en el dominio de las cosas materiales, las cosas al desaparecer dejan o bien un rastro de ceniza, o bien un rastro de humo, o bien algo, ¿no? No, pero esto desaparece sin dejar rastro ninguno, es decir, es que no hay palabra para decir lo que ocurre. Es decir, el sentido de presencia desaparece y desaparece lo que se llama el universo entero. Es decir, y nosotros, es decir, yo pues lo digo por mí, lo digo por mí mismo y no
ya no tengo ningún miedo de poner la mano en el fuego. Es decir, lo que yo puedo decir que yo soy, es decir, no lo sé, pero sí sé que completamente, con toda certeza, que cuando el sentido de presencia no está, lo que queda es algo que no, eso sí lo sé. Es decir, no me da ningún miedo, no tengo ningún terror, sino una cosa pues, que lo estoy viendo ahora, claro. Sí. O sea, que es que no es algo a lograr, es que es lo que uno es. Es decir, sobre eso aparece, por decirlo de alguna manera, porque es que no hay palabra, aparece el sentido de presencia. Y Sarata Maharaj dice, debido al cuerpo de alimento, debido a la semilla que está en los padres, debido a todo eso, son explicaciones que da. Yo ya antes, esas cosas antes, como yo pensaba ser muy sabio, pues me parecían fruslerías. Ahora ya no digo nada, ¿no? Me parecen explicaciones justas para quien trata de entender. Es decir, pero nosotros no tenemos ninguna experiencia de todo eso. No hay una experiencia de este sentido de presencia que habla ahora de haber sido engendrado. No existe registro. Antes de los 3 años no hay registro memorístico ninguno. ¿Comprendes? Entonces no hay nada que corresponda a la experiencia de un haber sido parido, de un haber sido engendrado, de un haber estado en un vientre. No hay todo eso que nos han contado. Todo eso son lecturas de enciclopedia que hemos aprendido cuando hemos ido al colegio y hemos tenido capacidad de retener a través de la memoria un conocimiento adquirido. Pero que corresponde a una experiencia nuestra. Algunos terminan pensando que sí, que ellos se han visto en el vientre y todo, pero no corresponde a ninguna experiencia, por lo menos en mi caso. ¿Comprendes? A ninguna, es decir, no corresponde a nada. Comienza con el sentido de presencia y eso es una cosa espontánea que al principio se insinúa sin saber por qué, pues como comienza un dolor de muelas, como decía el otro día, muy levemente, o un dolor de cabeza muy levemente, se insinúa, poco a poco va creciendo hasta que te viene una cosa que hay que ir al médico o tomarte algo porque es insoportable. Pero ¿qué es lo que quieres? Pues que eso que ha aparecido, se ha insinuado, desaparezca porque tu estado natural es que la cabeza no te duele. ¿Comprendes? ¿Ese es tu estado natural? No hay que buscarlo, no hay que realizarlo, no hay que hacer nada. ¿Entiendes? No hay que hacer nada. Todo está hecho ya. Es decir, desde el instante en que de la concepción de la cual nadie tiene experiencia, está hecho ya. Y nosotros nos lo atribuimos, las cosas que nos convienen, y evadimos las cosas que nos disgustan, y nos escaqueamos o esto lo de más allá, pero todo, incluso si vas por una calle y hay una desviación, dice las personas, algunos dicen, pues tú tienes elección, tienes la elección de irte por la derecha o por la izquierda. Y yo digo, te vayas por la derecha, te vayas por la izquierda, esa era la única posibilidad y ya estaba. ¿Comprendes? Y no es que te vayas, es decir, aparentemente eso está funcionando. Aparentemente eso está funcionando como algo tangible, pero depende de la presencia, depende integralmente de la presencia, del sentido de presencia. Si el sentido de presencia o de conocimiento o de consciencia cesa en ese instante, ese instante que es no tiempo, se acabó. Tanto el presenciador como lo presenciado. Aquí antaño yo decía, es como congelar el tiempo. Si tú congelas este instante, todo desaparece instantáneamente. ¿Comprendes? Es un flujo que necesita para mantener su aparente tangibilidad, fluir continuamente, porque si lo congelas, desaparece instantáneamente.
Eso es lo que llaman en el Zen y en el budismo el satori o la iluminación, que por un instante se congela el tiempo y se dan cuenta de que no hay nada. Es decir, se dan cuenta de que no hay nada. Dice, ¿eso es la liberación? Como ellos dicen. Dice, no, la liberación es un poquito más larga. No hay tampoco liberación ninguna, porque nosotros no hemos entrado nunca en la matriz. Y es imposible. Lo único que hay es que el sentido de presencia, por así decir, deambula o vaga pues, por los estados, el estado de sueño con sueño, el estado de vigilia, y desaparece en el estado de sueño profundo. Luego vuelve a reaparecer. Por eso Nisargadatta dice con toda razón a veces que el sueño profundo es muy similar a lo absoluto. Dice, mire, el nacimiento es muy similar al despertar esta mañana. Dice, porque usted estaba ya ahí, ha despertado. Dice, el nacimiento es igual, el nacimiento es lo mismo. El conocimiento puede aparecer porque usted está ahí. Si no, no tiene dónde. El conocimiento no es independiente. Y entonces, claro, entiéndelo, si se congela el tiempo, desaparece todo instantáneamente. Y eso es lo que ocurre en el instante en el que uno se duerme. El tiempo desaparece y tú no te enterarás nunca de que te has dormido. En ninguna ocasión, jamás. Te pones en la cabeza en la almohada, pero en el momento en el que desaparece el sentido de presencia, que es lo que quieres, cuando te tumbas, lo que quieres es que el sentido de presencia desaparezca. Lo quiere ello, parece que lo quieres tú, pero es ello mismo lo que lo quiere. Es decir, incluso cuando decía antes, digo, llega un momento en que sí, en que lo que se llaman las ganas de vivir se pierden, desaparecen. No es que haya desesperación ni nada, simplemente se da uno cuenta de que no, eso no lo hace uno, eso es la propia consciencia. Ya se ha hartado, se ha cansado, quiere desaparecer. A nuestro estado real eso ni le afecta, ni le toca, ni nada. Es decir, nosotros es absolutamente imposible, somos inconmovibles. ¿Sí? Pero claro, ese paso que he dicho al comienzo, de darse cuenta de que esto no es glorioso, sino más bien perverso, no todo el mundo se da cuenta, ni la inmensa mayoría. Dice, hombre, siempre tiene, como decía alguien, me decía en el email, es que el amor siempre tiene algo, ¿no? Digo, si el amor es lo mismo, es lo que mantiene el fraude, si el amor mismo es el fraude. ¿Qué amor hay cuando uno se duerme? ¿Y por qué? Esa es la única comprensión, no hay otras, y en realidad no es muy simple todo. Nosotros éramos, y nada era con nosotros. Nosotros somos, y nada es con nosotros. No ha cambiado nada. Aparentemente ahora está el sentido de presencia. Muy breve, va a durar muy poquito. Como el mismo Nisargadatta Maharaj dice muy a menudo, este cuerpo-mente, compuesto cuerpo-mente, está hecho para durar un cierto tiempo, que no depende de los médicos, como en el caso de su majestad, ahora que los médicos, es decir, todo el mundo confía mucho en ellos. En las doctrinas hindúes dicen dos veces hay en las que ríe Dios. Cuando los hermanos dicen, los padres han muerto, vamos a repartirnos la tierra. Y cuando el médico le dice al enfermo, no se preocupe usted, que usted va a sanar. ¿Qué quería decir con eso? Pues que no está en el poder de nadie. ¿Comprendes?
toda esa arrogancia de arrogarse, todo eso hace mucho daño, hace mucho. Que funciona sola, vamos, que es el cuerpo consciencia funciona solo, es decir, y está ya, por decirlo de alguna manera, programado. Y según, como dicen los mismos científicos lo dicen los genes. Ahora son los genes, luego descubrirán otra cosa. Ahí está todo, dicen, ¿no? Todo el artefacto está ahí. El cuerpo y sus actividades no es nada más que un desarrollo de la genética. Por eso se transmite, lo dicen, de padres a hijos, caracteres, apariencias, características de todo eso, porque está ahí ya. Y el funcionamiento lo mismo, y nosotros pensamos que eso es lo que somos y estamos muertos de miedo porque desaparezca, porque nos parece muy bueno. Dice, bueno, tiene sus cosas malas, dicen las gentes, pero bueno, es decir, lo vamos contando. Sí, eso se oye mucho en los entierros. Que nos espere muchos años. Ninguno, no te va a esperar ninguno, ni un segundo. Sí. Y luego la tontuna esa de que la proyección post-mortem del sentido de presencia, y eso, y nos reencarnaremos. Pero ¿qué bobadas dicen? ¿Pero qué se va a reencarnar? ¿Qué se va a reencarnar? Como dicen Sargadata, ¿cuántas reencarnaciones ha conocido usted? ¿Qué ha sido usted? Cuénteme, a ver, hábleme de sus vidas anteriores. Pues no recuerdo ninguna. Entonces, todos esos miedos y esas fantasías son creadas por el conocimiento, es la consciencia. El conocimiento es el gran coco. ¿Saben lo que a los niños se dice? El niño que viene el coco. El conocimiento es el gran coco. Para los adultos y para los niños. Sí. Su actividad es siempre hacer tropelías. Siempre. Ranjit Maharaj también lo decía. Ranjit dice, el conocimiento es su peor enemigo, hombre. Oh bien, querido mío. Sí. Uno dice, ay, me he enamorado. Todo eso es la esencia de una química. Una serie de elementos químicos que están funcionando y su esencia es una cierta sensación que es lo contrario de odiar, pero que ninguna de las dos estás cuando uno se duerme. Esto es decir, no lo comprende uno cuando quiere. Es posible que lo digáis hoy, lo entendáis dentro de un día, hoy o dentro de años, no se sabe. Es cuando realmente se da uno cuenta de efectivamente de que las cosas, de cómo son las cosas, entonces sí lo entiende. Pero no es inmediato. Yo lo puedo decir por mí, que llevo ya más de 30 años, más de 35 años. Más 40 años. Y entender muy poco a poco. Es decir, como un papagayo puede uno hablar todo lo que quiera, pero entender, pues, no es lo mismo. Y sobre todo porque entender, cuando uno entiende, ve cómo se caen las cosas, cómo desaparecen los deseos, cómo desaparece todo. Y sin hacer nada uno, es decir, no es que uno diga, no, es que no está, es decir, ya sale por ahí, es decir, como tú ves, por ejemplo, un águila y ve una presa y se lanza como
un águila joven y fuerte se lanza de cabeza, pero si el águila está vieja, a lo mejor no se lanza de cabeza ya y le importa 3 bledos la presa. ¿Comprendes? La misma fuerza vital, la misma cosa, pero hay algo que ya no. Y no depende de uno, es un funcionamiento. Esto es muy difícil de entender y las gentes no querrán aceptarlo porque piensan que ellos hacen, que depende de ellos. O sea, ese yo, ese sentido de presencia, ese ego, como lo quieran llamar, está muy arraigado, ¿no? Y saca muchos beneficios en términos de placer, de sentirse hacedor, cuando las cosas le vienen acompañando. Cuando las cosas le vienen en contra, todo lo contrario. Dice, joder, no doy una derecha, es que no me sale una ni en un sentido ni en otro. Muy bien. Bueno, ¿qué dice don Luis? Os quedáis todos callados. Desmontar el engaño, ¿no? ¿Sí? Desmontar el engaño ese. No vas a desmontar ningún engaño. No vas a desmontar tú el engaño. El engaño se desmonta él solo. Es la propia conciencia la que se desengaña, no yo. Ese yo que tú piensas ser no va a desmontar nada. Porque ya te he dicho, es el último mono de la compañía, el último en aparecer. Cuando ya está todo hecho, entonces aparece yo diciendo que él lo hace todo. Así que, ¿qué te parece? Y eso es experiencia de todos. Es decir, yo recuerdo cuando empecé a ir al colegio con la AMA, muy poquito, de eso no me acuerdo. No me acuerdo cuando hice la primera A, de eso no me acuerdo. Y ya tenía 5 años o 6. Unos recuerdos, unos retazos de recuerdos brevísimos, pues, y años enteros de los que no me acuerdo de nada, ni de los 6, ni de los 7, ni de los 8, ni de los 9, ni de una cosa, pero nada. Es decir, ¿cuándo empieza a aparecer yo? Pues yo te puedo decir que en mi caso puede, quizá así muy fragilito, a los 13 años, 14. Esta cosa que parece saber tanto, no, es decir, y fíjate si se supone que había pasado tiempo ya desde el nacimiento. Y eso, si te acompaña el buen funcionamiento mental, si no, ni siquiera aparece yo. Por eso hay gente que la llaman inocente, porque no se entera. ¿Comprendes? Para ellos hay liberación, no la hay. Entonces son preguntas para mí ahora, pues sin significación ninguna. Es decir, todo, absolutamente todo. Hace 80 años, hace 100 años, hace 115 años, ninguno de los 8.000 millones de los habitantes de la Tierra humanos estaba aquí. Había otros, pero esos no están ya. ¿Qué fue de eso? ¿Qué fue de ellos? De sus experiencias, de sus dolores, de sus sufrimientos, todo eso. Se congela el tiempo, un instante, ¿dónde está todo eso? No existe en ninguna parte. Lo único que es eso, es lo que sabe responder, que hace 80 años esto no estaba. Eso que a través del conocimiento te informa que hace 80 años esto no estaba. Eso es lo único real. De ello, pues hombre, yo lo veo perfectamente. No puedo decir nada, no te voy a decir que estoy pensando en ello todo el día porque no, ni mucho menos, pero lo sé. Y sobre todo siento los efectos de saberlo. Que la consciencia, pues, la fuerza vital también va bajándose los humos, en fin. Muy bien.
por un ratito, como dice el Serrat Maharaj, dice, usted ve este mundo por un ratito, dice, y luego al final dice, y toda esta charla profunda que acabamos de tener no es nada más que un mero entretenimiento. No significa nada en ese estado absolutamente inconcebible. No la necesita. Y eso es lo que somos. Otra cosa es, como le pasa a Rafa, que quiera verlo fuera. Que quieras verlo. Sí. Lo que tienes que ver es precisamente lo que ha aparecido sobre ello. Y darte cuenta de que la conciencia no estaba. Saber por ti mismo lo que es o no es cuando la conciencia no está. No hay nada más que saber. Eso te tranquilizará mucho. Eso no quiere decir que vas a dejar de sentir, porque eso no depende de ti, ni mucho menos. Esto no depende de ese yo que acabamos de decir que es el último mono de la compañía. Este que aparece en la cartilla de las notas del colegio. Rafael, tal. De matemáticas, 6. Es. Que está en el registro, que si no, no existe, está en el registro de los nacimientos. Nació tal. Y luego cuando le declaran muerto vas al registro y dice, falleció tal. Y ya nadie cuenta con él. ¿Comprendes? Te quitan hasta el número de carne. ¿Eh? Te quitan hasta el número de carne. Sí, todo. Como si no hubieras existido jamás. Efectivamente, y en nada de tiempo no habrás existido nunca. Voy al cementerio y allí, pues como es un cementerio reciente, no hay gente de más allá del año 1930. Hay otros cementerios antiguos que tienen tumbas, y las iglesias hay tumbas de hace 1300, del año 1300, de hace 700 años, santos y esto, huesos por allí, por allí. Pero todo eso, si el sentido de presencia no está, tampoco está, o sea, todo depende del sentido, es un sueño, está siendo soñado, es intangible, no tiene tangibilidad, depende del flujo, como hemos dicho antes. Si el flujo se corta, se acabó. Tanto lo que le ha precedido como lo que se supone que le iba a suceder. Y no hay mucho más que decir en estas sabrosas charlas. ¿Qué tal van esos foros? En el verano se quedan todos así, ¿no? Callados. Ya empiezan a retomar o todavía no. No, eso ya está un poco más ahí, menos discursivo, pero no me interesa. Ya no entras. Es muy aburrido. Yo entro, pongo mi deyección y me voy. Sí. No sé. No sé, eso desaparecerá, durará muy poco. Y además es que es muy cómodo porque no se enreda uno, la verdad, es muy cómodo. Esas cosas desaparecen, duran poco. Ahora todo va muy deprisa, las modas se pasan rápidamente. Esto es una suerte que estas gentes que hablan ahora de que vienen y van a cursos y eso, no creo que duren mucho. Lo mismo que Nisargadatta. Nisargadatta ya está prácticamente olvidado como Ramana. Nisargadatta no le nombra a nadie. Y mira que es bueno, ¿eh? Yo pensaba que decía algo que lo dice, todo lo que digo lo dice él.
más simple, claro, hay que entenderlo. Si no comprendes, no te enteras. Y si comprendes, pues ya lo sabes, ¿no? Pero sí, Nisargadatta nadie le cita ni nada, está olvidado ya. Entonces que dentro Nisargadatta, por ejemplo, es muy peligroso para el status quo, digamos, Claro. que manda todo por culo. Pero que en ese sentido lo que quiero repetir es lo de antes. Es peligroso para el yo hacedor, porque Nisargadatta lo destruye. Pero para el funcionamiento no, porque el funcionamiento va a seguir, porque no depende del yo hacedor. El yo hacedor no hace nada. Es decir, el compuesto cuerpo-consciencia es lo que hace. El yo no interviene para nada. Es decir, en tu cuerpo actualmente, en ese cuerpo, está habiendo una indefinidad de operaciones que tú no sabes absolutamente nada de ellas. Los médicos saben de algunas un poquito y de la inmensa mayoría no sabe nadie nada. Y seguirá siendo así per secula seculorum, porque Maya, lo que no es, no puede ser descrito. Puedes decir, desde este punto de vista aparece esto, desde este punto de vista aparece esto otro, desde arriba aparece esta cosa, desde abajo esta, pero ¿cuál es? ¿Qué es en realidad? Nadie lo sabe. ¿Qué es vivir? ¿Te lo puede decir alguien? Cada uno te dirá una cosa, ¿no? Si no están de acuerdo, entonces, ¿sabe alguien algo? Es gracioso porque hay en biología, bueno, es una broma, digamos, que se dice siempre que en realidad los biólogos ni siquiera mismos saben lo que son, porque como en realidad ni siquiera se sabe definir qué es la vida, pues en realidad no saben muy bien qué es lo que estás estudiando, ni qué es lo que sabes. Lo acabo de decir. ¿Qué es la vida? Nadie lo sabe. No. Claro, es decir, desde un punto de vista incluso más radical, ¿qué hace este mundo aquí? Nadie lo sabe. ¿A qué finalidad sirve? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es totalmente irreal, no existe. ¿Comprendes? Es decir, es un flujo que está ocurriendo en tu sentido de presencia y nada más, y no sabes explicar qué. ¿Qué es el sentido de presencia? Pues que uno siente que uno es. Hay otra pregunta por ahí que se oye mucho, es esa de ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada? Solo pueden aparecer cuando el conocimiento está. Nadie lo sabe. Yo no lo sé. Lo que sí es constatable es que lo que sea tiende a este estado del ser, sin una razón aparente. Yo no lo sé. Acabado su ciclo, nos retorna después de este periodo pasajero. Decir retornar no está bien dicho, simplemente porque se nos está ausente ahora, ¿no? Pero ya. No sé decir más. Ya no sé decir más. Pero vamos, dependiendo de la intensidad, de las ganas de existir, las preguntas de uno son interesadas, ¿comprendes? Entonces parece que eso tiende a ser, tiende a manifestarse como ser. Es una interpretación, yo no lo sé, es decir, hace 80 años yo no sabía nada, es decir, Nisargadatta Maharaj dice, es que a veces, entre las cosas que dice que yo no entiendo, dice la consciencia con mayúsculas, dice, tiene a esta otra consciencia para manifestarse. Pero
Cuando esta otra conciencia desaparece, la conciencia con mayúscula no sabe que ella es. Pero yo ese tipo de cosas, pues no, a mí no me hacen ningún tipo de tilín o de clic, porque no lo entiendo, no entiendo lo que está diciendo. Yo sé por mí mismo que hace 80 años yo no era. Y que entonces era perfecto, total. Eso sí lo sé. Sin ninguna necesidad. Ni de estar sentado, ni de hablar, ni de ello, ni de parecer, ni de nada. Sin pose, ninguna. Eso sí lo sé. Incluso si dejo de saberlo, eso va a ser así. Cuando las doctrinas estas, como el budismo, hablan de la compasión, es comprender eso. Yo no lo sé, hijo. Es que yo no soy una enciclopedia. Yo que sé lo que entienden, que ellos, cada uno de los que hayan dicho qué es compasión. Cada uno te dirá una cosa, como la vida. ¿Qué es vivir? ¿Qué es compasión? Comprender yo que No, está pasión, con pasión, según etimológicamente significa que eres afín a la pasión o que estás en empatía con ella, que estás en empatía con alguien por el que sientes compasión, significa que te apiadas de su estado, que lo comprendes o algo. Pero más no sé, porque ¿qué es compasión? Dice, como decía Rati, que si usted ve a un hombre que está bajo el sol y que está sediento y que está a punto de morir, no se le ocurra darle agua, hombre, déjale morir en paz. Dice, ¿qué es compasión? ¿Darle agua o no dársela? Para Ranjit estaba clarísimo. ¿Comprendes? Eso sí lo dice, Ranjit no decía ninguna tontería. Era codiscípulo de Nisargadatta. Dice, si le da usted agua, lo único que va a conseguir es prolongar su sufrimiento. Como no entiendo la resurrección de Lázaro. Pero bueno, ¿qué es eso de la resurrección? ¿Cómo es posible? Pero que le ha dicho el otro, pero ¿qué coño has hecho? ¿Por qué me has despertado? Tú mismo que te quejabas en la barca cuando la tormenta en el mar de Galilea, que le despiertan los discípulos a Cristo y dice, ¿por qué me habéis despertado? Pues eso dice Lázaro también, pero bueno, ¿qué te he hecho yo? Muy bien. No lo sé, hijo, no sé qué es compasión. Todas las palabras son insignificantes, tienen tantos significados como el que las escucha y según su estado y cómo esté su fuerza vital, pero no por él, qué sé yo, como te digo, es un muñeco de paja, no hace nada. Lo que funciona es la fuerza vital y la consciencia, sostenidas en su alimento, que es el cuerpo. Y eso es lo que hace todo, lo que se supone que nosotros hacemos en este sueño. Luego ya decir yo he hecho, yo he dejado de hacer, bueno, cada día para mí está más claro que eso no existe. Y que no se pueden cambiar los caracteres, que no se puede nada de nada. No te puedes hartar de decirle a tu hijo, hace esto, pues ves por aquí, que irá por donde le dice ello. Es decir, ya lo irás viendo. Y entonces le dice ello que le vendrá de su propio funcionamiento. Y si es llevando a la contraria, mejor. Sí, porque contraviene a tu concepto de cómo debería ser la cosa. Eso son las personas que se vuelven así muy violentas, que creen que ellos son la medida, y entonces si se les contraviene, pues entonces dicen, no, es que las cosas son como yo las digo, y es que soy muy auténtico, y entonces todo ese tipo de personas son más bien a temer, porque madre mía, pues si aquí no hace nadie de nada.
Bueno, espérate. Y 23. Bueno, Vale, con cariño.